106.4 FPP, la radio del pueblo. 106.4, 106.4. Estimado auditorio de Radio Frecuencia París Pluriel en el 106.3 del FM y también en el www.rfpp.net. Estamos iniciando la emisión correspondiente a este domingo 8 de julio 2018 bajo la dirección de Osler Amaro, emisión Américas. Pues bien, para empezar vamos a poner un poco de música y después daremos a conocer lo que tenemos planeado para la emisión de hoy. Escucharemos a un artista argentino residente en París, pianista y que ha tenido la oportunidad de presentarse en muchos lugares aquí y en el mundo y que hemos tenido el gusto de tenerlo en la estación. Bueno, pues acabamos de escuchar a Lalo Zanelli, una composición de uno de sus más recientes álbumes que vino a ser presentado en esta ocasión. Bueno, pues estamos recibiendo ahorita al cónsul, el ex cónsul de Venezuela, el señor Nelson Castellano. Y también tenemos como invitado a un ciudadano colombiano, Juan Pablo Carreño. Y bueno, la emisión vamos a comenzarla con la sección de Juanito Guanabacoa y les voy a hacer un resumen de lo que hemos venido tratando en estos momentos con respecto a las elecciones que se llevan a cabo en 6 de nuestros países en el continente americano. Como resumen, y es necesario hacerlo, porque ya vamos a comentar ahorita un acto consumado, que son las elecciones en México. Vamos a hacer un pequeño resumen para que el público tenga conocimiento de lo que hemos venido tratando, a quienes hemos venido entrevistando.
Pues bien, este año 2018, en preparación a todos los trabajos de procesos electorales en nuestros países, hemos entrevistado a Valexia Sanin Martins de Brasil, a Geoffrey Robertson, que tiene una doble nacionalidad australiana e inglesa del Reino Unido, con el caso de Lula da Silva. Ellos son defensores internacionales de derechos humanos y que han tomado la defensa del expresidente de Brasil. También tuvimos la oportunidad de presentar una entrevista realizada a Felipe Araujo, periodista brasileño, también con relación a las elecciones y a los procesos electorales en América Latina. Posteriormente, ciudadanos mexicanos como el político Gerardo Fernández Noroña de México, Jorge Bracamonte, un defensor de derechos humanos del Perú, Raúl Ornelas Bernal de la UNAM y director de un laboratorio de pensamiento, de análisis político, geoestratégico. También tuvimos la oportunidad de acercarnos y tener relación con Francisco Elías Prada de Venezuela, Norberto Emmerich, profesor de Argentina, especialista en procesos electorales y militarización. Y también, por otro lado, hemos presentado puntos de vista sobre lo que es el control mediático. Hemos platicado con Christophe Deloire, de Reporteros Sin Fronteras, con Laurent Maudit, de Mediapart, que es es un diario por internet que tiene realmente pues una fuerza bastante en las redes sociales. También hemos platicado con Errol Eudero, que es un franco-turco, sobre la situación de la represión a la prensa en nuestros países, en América y bien también en Turquía, ¿no? Sergio Bitar Chacra, exministro en tiempos del presidente chileno Salvador Allende, Francisco Gallardo, general mexicano, que también tenemos contacto con él en cuestiones de análisis geoestratégico y político en México. Y ahora vamos a presentar dos puntos de vista de ciudadanos, dos puntos de comparación de los procesos que se han llevado a cabo recientemente, que esto es las elecciones en Colombia y también las elecciones en México. Tenemos como invitado a el excónsul de Venezuela, Nelson Castellano, a quien le agradecemos muchísimo su presencia, y a un músico, compositor, estudiante y analista también social de las cosas que nos pasan, de lo nuestro, como digo coloquialmente, Juan Pablo Castellano. Pues voy a dejar que nuestro compañero y amigo Héctor Leiva Olivo haga la presentación de nuestros invitados, se saluden y después de una breve pausa musical vamos a comenzar estas crónicas de Juanito Guanabacoa. Pues muy buenos días desde París otra vez, en un París soleado, ya no podemos llamarle Pagris porque ahora ya hay mucho sol, muchos colores, totalmente en verano. Pero bueno, entonces Juan Pablo Carreño, colombiano de nacimiento, ¿de qué ciudad vienes en Colombia, perdón? Bucaramanga, buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. De nada, de Bucaramanga, desde Colombia. Entonces me decías que llevas 13 años en París. Sí, llevo 13 años en París. Vine a estudiar, ya terminé mis estudios hace un tiempo. Vine a hacer el Conservatorio de París. Soy compositor, escribo música y bueno, pues a eso me dedico ahora. También te presentaba como te gusta analizar la realidad política, la realidad social. Sí, yo creo que es un síndrome latinoamericano. Los latinoamericanos estamos bastante involucrados con nuestra historia política y cultural. Y sí, pues en mi trabajo como compositor he tenido un especial interés en la situación política e histórica en Colombia. En lo que hago ahora y en otras obras, en una obra que estoy escribiendo ahora particularmente, y en otras obras que he escrito en estos últimos años también. Todo lo que acontece allá te debe servir un poco de inspiración.
No, es más la realidad colombiana a través de la música, de una actividad de creación cultural, sirve como catalizador de una experiencia de autodescubrimiento, ¿no? Se descubre en esa historia colombiana, aprende a reconocerse, a reconocer la esencia del colombiano. Y sí, pues yo he tratado de no desprenderme de esa historia para hacer mi música y mi arte. Perfecto, más adelante vamos a seguir con una presentación más a fondo. Y ahora tenemos aquí también a Nelson Castellano, excónsul de Venezuela. Muy buenos días. Buenos días y gracias por la invitación. Gracias a una emisora como ustedes que con un esfuerzo personal pues salen al aire y nos permiten tener la oportunidad de estar aquí con ustedes y pues comunicar las cosas que tenemos que decir y las cosas que pensamos, la experiencia de vida, la visión que tenemos de América Latina y de nuestros países. Pues muchas gracias. Vamos a continuar con música y más adelante estaremos con... Bueno, antes de hacer un comentario, don Nelson, hemos tenido la oportunidad de estar en algunos foros en la presentación de una película también de carácter documental que presenta una de las muchas situaciones que ocurren en la sociedad, y de todo esto vamos a platicar un poquito más adelante. Vamos a tener un momento de música y ahorita seguimos con nuestra emisión. Bueno, pues hemos puesto música de diferentes partes de nuestro continente y en este momento pues vamos a entrar ya en materia. Vamos a decir dos cosas para empezar desde un punto de vista actual y derivado de las informaciones a través de los grandes medios que hemos recibido en Europa. En México, el día 1 se llevaron a cabo elecciones, tanto presidenciales como intermedias, se puede decir, en la que se jugaron una cantidad de puestos que ya hemos venido citando. Ahorita haremos lo puntual. Y bien, pues hemos caído en un proceso que se llama de transición y vamos a ver la dificultad que implica este desfase en que hay dos presidentes, uno electo y otro ya en funciones saliente, y lo que puede significar eso entre la guerra de intereses. Así es que vamos a tomar como principio las noticias. Se me está yendo la onda ahorita por la información que tenemos que mover. Vamos a presentar una participación de un periodista mexicano bien cargado de parte coloquial, por decirlo así, personificado en un alter ego de payaso, Broso, sobre lo que puede significar la seguridad de un presidente en esto. Toda vez que este Congreso que se ha ganado en elecciones tiene mayoría del partido del presidente. Es una situación que se está discutiendo mucho y que no se daba en México desde el presidente Zedillo, que
aprovechó en un momento dado aquel doloroso momento del asesinato de Donaldo Colosio. Así es que, bueno, pues vamos a presentar ahorita este pie para que nuestros invitados, al escucharlo, pues puedan tener un punto de partida. A ver, adelante, Héctor. Es importante también decir que este personaje broso, este payaso que da las noticias de manera coloquial, como tú habías dicho, pues está dándole una especie de consejo al nuevo presidente electo Andrés Manuel López Obrador, porque durante mucho tiempo no ha querido y se ha negado a tener seguridad personal, porque una de las cosas que ha dicho es que es el pueblo el que lo va a cuidar. Entonces, la intervención de este personaje es también en ese sentido. Bueno, pues que no se diga más, vamos a escuchar esta entrevista. Voy a usar tus palabras y tu convicción a favor de la idea de tu seguridad. No nada más eres Andrés Manuel López Obrador, sino que vas a ser el presidente de los mexicanos, cabrón. Tú siempre has estado con, es que yo me debo a, es que no quiero decir esto porque yo me debo a, no quiero participar en esto porque tengo que hacerme responsable de la gente que cree en mí, tal cual. Por eso tienes que tener seguridad. Cuando eras jefe de gobierno, creo que fue el mismo Marcelo el que te inventó lo de las gacelas. Las gacelas. Con Polibnia Romana. Qué bien decía Carlitos Loreto hoy en la mañana. Muy lindas, pero pinches codazos estaban a todo lo que daban con las nenas. ¿No? Está a todo lo que daban. Piensa en que este país no puede cargar ahorita con una desgracia como que alguien atente contra la vida de alguien que por ganar la presidencia hizo festejar a medio México el domingo pasado. No nos podemos dar ese lujo. Ni tú, ni nosotros. Todo lo que fueron las campañas y todo lo que tú quieras está muy bien. Ahora es una cuestión de seguridad nacional. Si te pasa algo a ti, es un asunto de seguridad nacional. Si te pasa algo a ti, nos está pasando a todos. Claro. Entonces, Andrés, ponte serio y que te cuiden. Bueno, pues hemos visto aquí parte de lo que puede ser un peligro potencial en un momento en que los intereses se están dando en el seno de la presidencia. Ahora vamos a escuchar, por otro lado, a otra visión. Esto es un militante de izquierda. ¿Quién es esta persona? Bueno, pues esta persona también tiene un seudónimo, es El Fisgón. Es un monero, como decimos en México, Rafael Barajas Durán. Pues vamos a ver qué nos dice. Y bueno, esto es lo que tenemos para esto. Rafael Barajas Durán, El Fisgón, lo vamos a tener inmediatamente directo desde México. Muchas gracias. ¿Sí se escucha? Así se escucha mejor. Ok, perfecto, ya entendí cómo funciona esto. Quiero decir lo siguiente, tenemos que entender qué es lo que estamos enfrentando. Todos sabemos que estamos enfrentando uno de los monstruos más grandes de la historia. El neoliberalismo es la forma más feroz, más acabada y más brutal del capitalismo financiero. Eso es lo que estamos enfrentando. Llevamos desde 1982 siendo gobernados de manera ininterrumpida por gobiernos neoliberales del PRI y del Partido Acción Nacional. Y el impacto negativo sobre el pueblo mexicano de este modelo económico es inocultable. Lo que nos han traído es bajo crecimiento económico, enriquecimiento de unos cuantos, empobrecimiento de las mayorías, desempleo, pérdida de soberanía, pérdida de derechos, ecocidio, crecimiento de la corrupción, crecimiento de la delincuencia. Nos han tratado muy mal, nos han humillado mucho
Y yo quiero decirles una cosa, el pueblo de México ha sufrido a lo largo de su historia varios procesos de este tipo. Nos suelen tratar mal, pero quiero decirles algo, el pueblo de México merece mucho pinche respeto. Este es un pueblo de cuidado, aguanta y de repente hace unas fallas y hace unos movimientos que son verdaderamente históricos y que impactan no solo el futuro del país, sino el futuro de la región y hasta el futuro del planeta. Por aquí han pasado las grandes revoluciones del planeta, por aquí pasó la revolución de independencia, por aquí pasó la guerra de la reforma, por aquí pasó la revolución mexicana de 1910, que es la que inaugura el ciclo revolucionario del siglo XX. Esto no es cualquier cosa. Y quiero decirles algo, todos los compañeros que me antecedieron en la palabra tienen razón. Esto es un proceso revolucionario. Y es un proceso revolucionario muy atípico, porque es un proceso revolucionario pacífico, es un proceso revolucionario democrático, y quiero decirte algo, eso está cabrón. Y estoy usando un término científico. Eso no es fácil. Esta no fue una elección, esto fue un referéndum sobre el modelo neoliberal. Y ese referéndum ha sido posible, entre otras cosas, porque esos señores están partidos, están divididos. El modelo entró en crisis en 2008 y entró en crisis en 2009, y entró en crisis desde hace unos años con la llegada de Trump al poder. Porque Trump lo que hizo fue cancelar el gran proyecto de la oligarquía mexicana, que es el bloque económico de América del Norte. Ellos están en crisis, por eso no se pudieron poner de acuerdo en estas elecciones. Y hay que decir una cosa. El proceso revolucionario de México, por supuesto que va a impactar a América Latina. Lo dijo Cristina Kirchner, lo dijo también Correa. Lo que está ocurriendo, es decir, entendámonos, el neoliberalismo es la contrarrevolución más brutal de la historia de la humanidad. Y el ciclo revolucionario que va a acabar con el ciclo contrarrevolucionario neoliberal ya empezó. Empezó en América Latina desde 1999. Nos lo pararon aquí en 2006 con un fraude brutal. Y ahorita nosotros, y ojo, han estado echando para abajo uno por uno a todos estos gobiernos. Lo hicieron en Argentina, lo hicieron en Brasil, lo hicieron en Ecuador. Y esto, lo que está ocurriendo en México, reactiva ese ciclo. No es cualquier cosa lo que estamos haciendo. Es bien importante. Y quiero decirles una cosa que a mí me llama mucho la atención. Lo que estamos haciendo aquí no solamente va a impactar en América Latina, no solamente va a impactar en el futuro de México, puede impactar de manera muy importante en los mismos Estados Unidos. Llevamos más de 30 años integrando la economía mexicana con la economía norteamericana. Lo que ocurra aquí tiene por fuerza que tener un impacto importante en Estados Unidos. Lo que está ocurriendo aquí con la elección de López Obrador pone en un aprieto muy serio a Donald Trump, complica la reelección de Donald Trump y reactiva, sin lugar a dudas, los movimientos revolucionarios en Estados Unidos. Entonces, nuestra tarea es muy importante. Ahora bien, tenemos que entender una cosa que es clave. Estamos luchando contra una oligarquía particularmente poderosa y particularmente rica. Y nunca en la historia nos hemos topado con el caso de una oligarquía que ceda sus privilegios de manera gratuita y sin luchar. Esta oligarquía ha luchado y va a seguir luchando por conservar sus privilegios. Hay que reconocerlo. Nos han hecho fraude tras fraude. Estos señores se han mantenido en el poder mediante fraudes electorales ininterrumpidos. La maquinaria de defraudación electoral que existe en este país no existe en ningún otro lugar del planeta. En ningún otro lugar existe la compra de votos como existe aquí. En ningún otro lugar existen los mecanismos aceitados de clientelismo, etcétera, que son verdaderamente salvajes. Bueno, eso ya lo derrotamos y quiero decirles algo, fue una proeza. Fue una proeza. Lo que tuvimos que remontar
fue brutal, fue una guerra sucia implacable de meses, fue un aparato de dinero echado a andar, pero a todo lo que da, fue un discurso ideológico implacable y consistente, y sin embargo lo que es curioso es que todas, y ojo, y un instituto electoral totalmente complaciente. Yo no recuerdo, no conozco ningún otro país del planeta en el cual la compra de votos no sea penalizada. Y esto ocurre aquí en el INE, es una cosa increíble. Y ojo, antes estaba penalizada, pero por la presión de los partidos ya la hicieron, ya la legalizaron. Es una cosa brutal lo que estamos enfrentando. Ahora, tenemos que verificar lo siguiente, y esto es bien importante. Andrés ganó las elecciones por nocaut en el primer round. Es decir, lo que hicimos de lograr un 54% del electorado volcado en las urnas a favor de un candidato, no se lo esperaban ni ellos ni nosotros. Seamos honestos. Yo estaba convencido de que nos iban a poder hacer fraude y que iban a poder lograr hacer el fraude, y no pudieron. Y ellos se quedaron pasmados ante la movilización, porque lo que estamos viviendo es una insurrección. Esto no es una simple elección. Fue un referéndum sobre el modelo neoliberal, fue el último referéndum posible sobre el modelo neoliberal, porque les quiero decir una cosa, si nos hubieran hecho fraude en esta mesa, no estaríamos hablando de lo que vamos a hacer en diciembre, estaríamos hablando de cómo chingados nos sacamos a patadas mañana de Los Pinos. Era la última oportunidad que tenían para dejar y que teníamos nosotros para una transición pacífica, y la consolidamos y no nos la pudieron impedir, nos la pellizcaron. Bueno, pues hemos escuchado ya un punto de vista, como nos ponen en un momento histórico en el escenario. Vamos a proceder a pedirles sus puntos de vista, la iniciación de esta pequeña charla que tenemos de las elecciones, tanto en México como en Colombia, a nuestros invitados, don Nelson y Juan Pablo. Vamos a dejar también a unos datos precisos que tiene nuestro compañero Héctor, y bueno, ustedes tienen la palabra, señores. Bueno, pues después de haber escuchado al Fisgón, ¿no? Este monero cartonero, que es uno de estos personajes que desde el anonimato, ¿no? Han educado y han un poco enseñado a ver la realidad política desde hace mucho tiempo en México, y que son personajes respetados, ¿no? En México, en cierto sentido, son muy respetados, la figura de un monero, ¿no? Porque pueden resumir todo en un dibujo. Pero bueno, entonces hablaba él sobre el proceso revolucionario en el cual nos encontramos, nos pusimos los mexicanos, y que puede ser un ejemplo para el mundo. Pero en todo esto hay que tener en cuenta que en un país con alrededor 130 millones de personas, 125, bueno, eso depende de los últimos censos, cuál sea la fuente. Hubo un 30% del electorado, de los 30 millones, de los 69 millones que salieron a votar en México, un 30% fueron jóvenes millennials. O sea, los millennials, esta generación que nació de los 80s hasta el año 2000, salieron en masa a votar. O sea, es gente que a lo mejor no tenía presente la realidad cruel del priismo, de los 70 años del PRI, pero se dieron cuenta que era necesario un cambio. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que piensa señor Nelson Castellanos sobre el proceso del cual los jóvenes fueron parte muy importante en este proceso electoral y en la victoria del ahora presidente electo Andrés Manuel López Obrador? Bueno, en realidad los procesos que viven nuestros países son producto de muchos factores. O sea, toda esta generación joven que vive en México efectivamente no está conforme con la situación que vive el país. México es un país con una economía relativamente buena, si la comparamos con otros países, pero que arrastra muchos problemas sociales,
vicios políticos, corrupción, de toda su historia. Evidentemente, las nuevas generaciones buscan una forma de vida distinta. Los valores que se vehiculan hoy en día en la sociedad actual, que gracias a la comunicación instantánea que se produce en el mundo con la nueva tecnología, eso produce deseos de superación, de participación, de aspiraciones a una vida mejor, y a mí pues no me extraña en absoluto. El problema no es que estos sentimientos se produzcan, el problema no es que las personas voten por un cambio, el problema es si ese cambio es real, si el candidato que se presenta, que de alguna manera podría convertirse, sea en un candidato populista o un candidato efectivo que produzca realmente resultados. Ese es lo que tenemos, yo pienso que hay que analizar y tener en cuenta, y que hay que estar muy atentos a lo que puede suceder, porque en otros países de Latinoamérica procesos similares se han producido, y más adelante vamos a hablar de las consecuencias de lo que estamos viviendo en esos países, incluyendo el mío, Venezuela. Sí, bueno, además de Venezuela también está el ejemplo de Ecuador o también de Brasil, por ejemplo. Pero viéndolo del otro lado, ustedes en Colombia, Juan Pablo, tuvieron hace muy poco tiempo también un proceso electoral que también estuvo plasmado con una fuerte figura de la izquierda. Sí, más que una figura de la izquierda, lo que representaba o lo que encarnaba o lo que encarnó Gustavo Petro fue una necesidad de transformación. Que hay un parecido entre Colombia y México en ese proceso de sucesiones políticas, donde básicamente siempre han sido los mismos los que han estado gobernando el país, ¿no? Es el mismo pensamiento neoliberal, presidentes que asumen el poder básicamente por intereses más que comunes personales. Y en Colombia, desde hace unos años para acá, han aparecido algunas opciones que no son necesariamente opciones de izquierda, sino que son alternativas a esa especie de casta política que ha gobernado Colombia desde hace 200 años. Y que poco a poco ha ido ganando la atención de la gente en Colombia, no solamente de los jóvenes. Por ejemplo, tenemos el caso de Carlos Gaviria, el magistrado Carlos Gaviria, que estuvo enfrentado al presidente Álvaro Uribe para su primera reelección, pues su reelección en el 2006, que tuvo un 22% de votos en la primera vuelta. Uribe ganó en la primera vuelta largamente, como ganó López Obrador ahorita, hace unos días las elecciones. Luego en el 2010 estuvo Antanas Mocus, que es un candidato más de centro-derecha, independiente, que estuvo enfrentado a Juan Manuel Santos, el que era el candidato de Uribe en esa época. Y ahora, pues en estas elecciones estaba Gustavo Petro, que es un candidato de izquierda, ex guerrillero del M-19, que fue además una de las personas que federó la constituyente en el 91, que fue representante de la Cámara durante 4 años, 2 periodos, que fue senador durante 2 periodos y luego alcalde de Bogotá. Pero bueno, eso es una historia, la historia de Gustavo Petro es una historia apasionante, larga, pero lo que es interesante de esa figura hoy es que tuvo 8 millones de votos en la segunda vuelta presidencial. Eso es el 42% de los votos en Colombia. Y lo que empezamos a ver, las personas que hemos siempre votado por esas alternativas, perdiendo cada vez, bueno, es decir, perdiendo pero ganando, es que pareciera que hay una curva exponencial, ¿no? Que en algún momento hará que haya un presidente, que la gente progresivamente vote por un presidente con una alternativa diferente, ¿no? A esas alternativas de siempre. Bueno, yo creo que en este momento podemos ver que hay una similitud en la necesidad de cambio de los gobiernos, que hay inmensas mayorías que han estado marginalizadas de los procesos de
que hay también, y esto es una realidad, una hegemonía dominante en nuestro continente a la cual tenemos que convivir con esto. Me refiero al Fondo Monetario Internacional, a las políticas de las embajadas de Estados Unidos en nuestros países. No podemos obviar la instalación de bases militares en nuestro continente que no tienen un aspecto de defensa de ataques exteriores, sino más bien un efecto de control de los problemas al interior. Y todo esto ha resultado también en cambios ideológicos sobre la seguridad nacional, sobre la participación de la milicia en actividades policiales, de la guerra creada contra el narcotráfico en todos nuestros países, de la afectación económica para sacar nuestros recursos naturales, me refiero al petróleo, al coltán, la mayoría de las empresas de explotación minera en nuestros países son de origen extranjero. Y siempre ha sido esa mecánica de decir, bueno, ¿cómo vamos a autodeterminar nuestra forma de gobierno en cada uno de nuestros países para que el beneficio de nuestros recursos naturales sea nuestro? Entonces es muy complicada esa situación. Y yo quiero pedirle a Nelson que desde su punto de vista de experiencia en el servicio exterior, en manejo de todas estas circunstancias bien harto delicadas, ¿cómo se vislumbra entonces un futuro en esta realidad? ¿Qué es lo que puede pasar en un gobierno como el de México? Que se aprovechen otros intereses, no nada más es blanco y negro la guerra política, es multicolor, ¿no? Podemos decirlo así. Que pudiera pasar un desequilibrio, porque 6 meses para un estado de transición. Eso yo quiero preguntárselo a usted con esta experiencia, con esta situación, haciendo hincapié de nuestros puntos de vista que no son de proselitismo político, sino intentar como ciudadanos un análisis más fríamente a partir de las noticias, nos dan una realidad. Nuestras sociedades son ignorantes de lo que realmente es la cosa pública. Y ahí hemos caído, como bien decía don Nelson, a las cuestiones de populismo. Habría que entender también qué es el populismo. Y cuestiones de manipulación, tanto mediática como política. El hecho de haber una política de venta o de cambio, a cambio de votos, de bienes a cambio de votos, pues nos hace pensar que nosotros mexicanos, y lo digo nada más por nosotros, somos una bola de ya no sé de qué, pero somos una bola de que por 3 frijoles un voto, caramba, eso está muy discutible, ¿no? Eso habría que ver de fondo los cambios que han provocado esa situación en la sociedad. Don Nelson, tiene usted la palabra. Bueno, antes de responder tu pregunta, yo quería hacer un pequeño análisis, porque creo que se impone para poder entender nuestros problemas. Tenemos la tendencia a creer que todos los países latinoamericanos son iguales, y eso no es verdad. No es igual México a Colombia, no es igual Colombia a Venezuela, no es igual Venezuela a Brasil, ni Brasil a Perú, Ecuador o Uruguay, ni Argentina. Tenemos una historia común, en algunos casos tenemos una lengua común, pero tenemos poblaciones de origen étnico diferentes, economías diferentes, castas políticas que han gobernado de diferentes orígenes, porque no es lo mismo una sociedad de alguna manera latifundista que se ha perpetuado, como lo dice nuestro amigo también aquí presente, nuestro otro invitado, de que son castas de hace 200 años, creo que noté que habías dicho intervención. En el caso de Venezuela no es así. La sociedad de la época, que era militar, de hace 200 años, se fue sustituida por una sociedad industrial, producto de la riqueza petrolera, lo que permitió permeabilidad, lo que permitió integración de nuevos factores sociales, ascensión social de una sociedad que antes estuvo marginada en la sociedad digamos, latifundista para pasar a ser una sociedad preindustrial, por decirlo de alguna manera. Entonces, somos diferentes a pesar de tener tantas cosas comunes. En Venezuela no ha habido ningún gobierno de tipo de derecha.
en ningún caso, desde que cayeron las dictaduras, evidentemente, en los 40 años de democracia, ha habido partidos de izquierda que son miembros de la Internacional Socialista y partidos de centroizquierda, miembros de la democracia cristiana tradicional, digamos, por alguna manera. Sin embargo, todos nuestros gobiernos dieron medidas sociales, educación gratuita, asistencia social médica gratuita, eran medidas sociales de desarrollo. La educación, el dinero del petróleo se utilizó para crear universidades, se utilizó para el programa de becas más grande que existió en América Latina, lo tuvo Venezuela gracias al dinero del petróleo, la gente de todos los recursos salió a estudiar afuera, de todos los niveles sociales. Creamos un sistema de orquesta que ha sido copiado en el mundo entero, que ha promovido la ascensión social a través de la música. O sea, en nada eso se parece a gobiernos de derecha, a todo lo contrario. Sin embargo, yo quería hacer esa aclaratoria para que podamos entender por qué hay realidades que son distintas en un país como en otro. Porque en Venezuela, lo que ustedes llaman un monero, nosotros lo llamamos un caricaturista. Son personas que a través del dibujo y el humor logran pasar mensajes sumamente fuertes. Bueno, en Venezuela están perseguidos, se tienen que exilar, no pueden, en la Venezuela actual. Antes, toda esa gente que eran, por esencia, gente de izquierda, opositores, simplemente porque criticaban la sociedad actual, pues toda esa gente vivió en paz, ocuparon cargos en el Ministerio de Cultura, colaboraron con organismos del Estado y hoy en día están exilados. Entonces, la persona que intervino, Monero, como ustedes dicen, llegó e hizo una referencia un poco, digamos, parcializada. Dice, somos parte de un proceso revolucionario que comenzó, si no, pregúntenle a Cristina Kirchner y pregúntenle a Correa. Ellos lo dijeron. Efectivamente, Kirchner y Correa forman parte de un plan, pero de un proyecto que nació en el Foro de Sao Paulo y que tiene a Cuba por detrás. Ese proyecto... por supuesto, él evitó nombrar a Chávez, él evitó nombrar a Maduro, pero forma parte del mismo proyecto. De hecho, estos que él está nombrado han sido financiados con el dinero de petróleo que le dio Chávez. Es que es el mismo caso de algunos otros candidatos en otros países. Movimientos que han sido financiados con el dinero de petróleo. Entonces, yo tengo una pequeña observación, que es la siguiente. Efectivamente, como diplomático, para responder ahora, venir a la pregunta, me doy cuenta que pocas veces, lo estamos viviendo en Venezuela en este momento también, se acaba de hacer un proceso electoral que no ha sido reconocido por la comunidad internacional, que también el nuevo, que es en el caso venezolano es el mismo presidente, tomará posesión el 1 de enero, pero de un proceso que no ha sido reconocido. En conclusión, podríamos decir que a partir del 1 de enero el presidente de Venezuela no será legal, porque el proceso no ha sido reconocido de manera internacional. Esto que estamos viendo en México es algo similar, o sea, se elige un presidente, pero no toma posesión de su cargo, sino hasta dentro de un tiempo. Efectivamente, trae problemas graves, y los diplomáticos lo sabemos, porque las políticas internacionales no son instantáneas, son lentas, toman tiempo, son producto de acuerdos, se tienen que negociar en mesas, se crean comisiones de estudio, se aprueban beneficios en organizaciones internacionales para el comercio, para determinados productos. Todo este tipo de cosas van a quedar suspendidos en el aire porque los países serios no están dispuestos a hacer acuerdos con gobiernos que ya no tienen representatividad. Quiere decir que México tendrá desde ahora hasta el 1 de diciembre una laguna donde nadie va a tomar decisiones. Nadie va a comprometerse a comprar o a importar medicamentos, a firmar nuevos contratos de suministro, a hacer negociaciones a nivel internacional para recibir beneficios, porque ni los países lo quieren hacer, ni las empresas privadas asumen los compromisos que muchas veces necesitan garantías estatales. Todo este tipo de actividades se van a paralizar. Entonces los países entran en un proceso de parálisis que puede tener graves consecuencias económicas, sobre todo.
Entonces, esas consecuencias económicas se van a resentir, van a crear malestar. Entonces, creo que no es lo ideal adelantar los procesos electorales y creo que lo ideal es que los presidentes asuman el gobierno en el menor tiempo posible, porque si no, todo eso se convierte en parálisis. La parálisis tiene consecuencias económicas, tiene consecuencias sociales, tiene consecuencias internacionales entre las relaciones entre los estados, entre los acuerdos y entonces eso es pues mi punto de vista con respecto a esos lapsos de tiempo tan grandes, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir nuestra plática y en este momento vamos a pedirle también a Juan Pablo un punto de vista, unos minutos, y hacemos un corte musical para irnos un poquito asimilando todo esto y haciendo ver a nuestro público que esta sección pues aprovecha el tiempo de nuestra emisión Américas, el 106.3 del FM, y que también puede ser tomada la señal en www.rfpp.net, porque ahora nuestro equipo, nuestro director general y nuestro compañero Abel, pues están en misiones outside, como para hacerlo en un término americano, y bueno, nosotros estamos aquí en Crónicas de Juanito Guanabacoa con nuestros invitados, a quienes les daremos todo el tiempo necesario para que podamos ver de alguna manera, entender la compleja realidad de nuestros países y lo que puede ser el cambio, que de hecho de alguna manera sucede, es el cambio de la geopolítica regional, de la geopolítica de nuestro continente americano. Así es que, Juan Pablo, pues unos minutos antes de tener un corte musical. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que planteó Nelson, señor cónsul, sobre las realidades políticas de nuestros países, que son realidades bastante diferentes. Pero pues, yo quisiera hacer una reflexión sobre los comentarios de los dos periodistas que entrevistaron, las entrevistas que transmitieron al comienzo de este programa. La del Monero, por ejemplo, que ustedes llaman caricaturista en Venezuela y nosotros llamamos humorista en Colombia, en la que le recomienda a López Obrador que se cuide. Me hizo pensar en este gran humorista colombiano Jaime Garzón, que fue víctima de la violencia, que también fue perseguido, como lo son en este momento varios caricaturistas en Venezuela, perseguido por el paramilitarismo a finales del siglo pasado y asesinado por Carlos Castaño en 1999. Fue una voz que denunció la infiltración del narcotráfico y el paramilitarismo en el Estado. Una infiltración que siguió adelante y que en este momento es el centro de una nueva reflexión sobre la llegada del paramilitarismo o el renacimiento del paramilitarismo ligado al poder en Colombia. Y la segunda es con respecto a lo que tú hablabas sobre estos 8 millones de jóvenes y lo que tú decías al respecto de esa posibilidad de elegir a alguien nuevo, pero sobre todo de que sea alguien que llegue nuevo, sea una opción real, sea una opción de cambio, de transformación, que no termine siendo como ese volver a la frustración, a la frustración de ver la incapacidad de transformación de nuestros países. Yo creo que los jóvenes, y yo me incluyo todavía en ese grupo de jóvenes, ya estoy en esa frontera, en la que ya estoy saliendo de ese grupo. 30 años no son nada. Yo creo que hay esperanza. Yo veo en cada candidato alternativo que se presenta en las elecciones en Colombia y en los países latinoamericanos un signo de esperanza. Yo creo que hay que perseguir ese signo de esperanza. Eso era la pequeña reflexión que quería hacer antes de que pasáramos al intermedio musical. Bueno, pues vamos a dar paso a una pieza musical. Creo que ha sido de mucho interés. Vamos a seguir tratando el tema. Y bueno, mientras tanto, Emisión Américas desde el 106.3 del FM. You say you're really down for your raza.
pasa? What does that mean? ¿Qué pasa? I understand your life has been extremely tough, proving to your barrio that you were rough. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por la trinchera se encontraba paseando por la acera en paz. Ay, que aguerrido se ha convertido peleando por nada. El problema no es contigo y sus amigos. Donde se encuentran ya nadie responde llamando a sus puertas. Las hojas muertas rompen el sonido. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó contigo? Y es que no va. Gente muere en la trinchera. Y es que no. En breve paréntesis, agradezco la llamada de nuestro amigo Radio Escucha, que me dijo que la última parte en el micrófono donde yo estaba no se escuchaba. Eso es un error mío, no me puse el casco para ver si el micrófono con el que estaba hablando en la sala, porque estoy haciendo una transferencia física de la cabina de sonido a la sala de conversación. Bien, pues hemos visto entonces estas miradas y como dice la canción, We All Together la raza, y eso está muy de verse. Tenemos, como dice don Nelson, aquí historias comunes, pero somos multiétnicos, pluriculturales, diferenciados. Y hay algo en común, estamos en nuestro gran continente, la Casa Grande Americana. Bien, pues ahora me gustaría entrar al aspecto del tejido social, de ver cómo se ha tocado de alguna manera este tejido y ver ya con la idea de Juan Pablo de que hay esperanza de un cambio, lo que opinan nuestros invitados. Así es que ahora sí voy a asegurarme de dejar todos los micrófonos abiertos para que podamos seguir esta conversación. Bueno, entonces estamos con Juan Pablo Carreño, compositor con muchos años ya aquí en París, y justamente como decía Francisco, Juanito Guanabacoa, es la esperanza de la izquierda, ¿no? Yo recibí un mensaje de una amiga colombiana que me dijo, fue un ejemplo de perseverancia, ¿no? O sea, siempre va a haber esperanza y como tú comentabas hace rato, las derrotas pueden servirnos para seguir adelante, ¿no? Para seguir en esa lucha por siempre algo mejor, ¿no? Sí, es que la experiencia, el fenómeno de Gustavo Petro, o la historia de Gustavo Petro, es una historia ejemplarizante. Fue una persona, bueno, que no luchó contra las injusticias sociales desde su covacha, ¿no? Desde su chambre de bonne aquí en París, escribiendo en internet. Él fue un guerrillero, estuvo en el campo, luego tuvo una voluntad de paz. Este grupo guerrillero firmó la paz con el gobierno, hicieron la constituyente en 1991 y luego fue un político, un representante de la Cámara y un senador activo durante 3 periodos que puso en peligro su vida denunciando la corrupción en Colombia. Pero lo que es interesante de la historia política de Gustavo Petro es que después de eso se hizo elegir como alcalde de Bogotá y cuando este candidato, que es abiertamente izquierda, llega a Bogotá, quienes hemos votado yo ya no estaba votando en ese momento, yo no tuve la posibilidad de votar por Gustavo Petro, pero quienes creemos en una alternativa diferente en Colombia,
descubrimos que lo que hace falta en Colombia, más que haya diferentes alternativas de gobierno, es que haya una alternancia, ¿ves? Que llegue un candidato de izquierda que tenga unos intereses especiales en una cierta población que no han tenido los políticos que han estado ahí desde hace mucho tiempo. Lo que hizo Petro en Bogotá fue eso. Es asombroso. Si uno toma, yo soy músico, ¿ves? Te decía, yo soy músico, soy compositor, y te tomo un ejemplo particular. Petro, a la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que es una orquesta que tenía como función acariciar los oídos a no sé, 1000 personas todos los sábados por la tarde en el Auditorio León de Greve de la Universidad Nacional, la transformó en un eje de transformación social. Hoy la Filarmónica de Bogotá enseña música sinfónica en 32 colegios distritales. Es decir, hoy en Bogotá hay 22.000 niños que estudian música sinfónica en sus colegios, en su actividad escolar. Colegios que tienen dotaciones sinfónicas, generó empleo en el medio musical. Hay 550 profesores de música sinfónica enseñando en esos colegios. Además, que creó las orquestas juveniles, en parte inspirado en el sistema de Venezuela, que es uno de los procesos más impresionantes que ha tenido la música ligada a la transformación social en el mundo. Y entonces, cuando se acaba eso, porque a Petro, bueno, parte del problema de Petro es que dejó de ser un senador que denunciaba la corrupción, al que todo el mundo le daba, ¿no? Espaldarazos, como, qué berraco, ¿no? Y empezó a ser un candidato de izquierda que tenía control sobre el presupuesto de Bogotá. Entonces ahí ya empezaron a atacarlo, decir que era mal gerente, que iba a acabar con Bogotá, y bueno, que lo sacaron de Bogotá, lo sacaron de la alcaldía porque le quitó el 50% del negocio de las basuras a lo que llaman en Colombia la mafia, ¿no? La gente que tiene eso desde siempre. Solamente eso, ¿no? Pero este tipo llegó, hizo un cable metro en un barrio de Bogotá, en Ciudad Bolívar, donde, imagínate, eso le cambia la vida a mucha gente, ¿ves? Que no tengan que coger un bus 1 hora para llegar a un punto, sino bajar en un teleférico durante 15 minutos. A gente que ha sido olvidada por muchos años, ¿ves? Y después llega este alcalde nuevo, Peñalosa, que es un candidato, es un alcalde de derecha. Y hay cosas que él no puede acabar, ¿ves? Eso es la Filarmónica, está ahí. Y hay personas que están al frente de eso en este nuevo gobierno y que le están dando un orden, que lo están transformando en detalle, pero son programas que están ahí, ¿ves? Esa alternancia hace que un candidato como Petro tenga intereses en ciertos sectores de la población, y que cree desarrollos en ciertos sectores de la población que no los puede acabar el que viene, ¿ves? Fue más allá de solamente lo electoral, ¿no? O sea, se llegó a instaurar leyes, a instaurar una continuidad, que de alguna manera también lo hizo de la misma manera Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México. Y bueno, fue un exalcalde de la capital. Nunca antes había dado ese fenómeno, ¿no? Que un exalcalde, un exgobernador de la Ciudad de México se convirtiera en presidente. Pero una de las cosas que hizo fue eso, sacar nada más programas que solamente durante mucho tiempo era el nombre, una placa, y poner un nombre de una persona, de un político quien había hecho esa obra, y todo se terminaba ahí. O sea, él llegó e instauró esta continuidad, lo que tú estás diciendo, en el sentido de cambiar lo que estamos hablando en este bloque, el tejido social, de salvar ese tejido social que en sociología se entiende como tejido social, ¿no? O sea, es como coser el entramado social. Bueno, aquí ya se mencionó algo muy, muy importante, que yo quisiera también el punto de vista de don Nelson, la cuestión de la corrupción. Efectivamente, yo pienso que lo que ha separado lo que estamos hablando aquí, ese tejido social, es la diferencia que se produce entre los miembros de un sector de una sociedad con respecto a otro. Cuando se producen esas grandes diferencias de riqueza entre unas clases poderosas que poseen todos los recursos y una clase completamente abandonada que prácticamente los políticos han olvidado.
¿Qué es el problema principal de los políticos, diría yo? Porque son los que dirigen las políticas de un Estado. Son, digamos, las desviaciones en las cuales, porque creo todavía que la política es necesaria, creo que los partidos son necesarios para que la voz del pueblo y de los participe a través de sus representantes, ¿no? Y, por supuesto, estos mismos políticos ocupan luego los cargos de representación y que son necesarios para la vida del Estado. Pero hay dos grandes problemas que están siempre sobre la cabeza de los políticos que se producen cuando las desviaciones llegan. Uno es la corrupción y el otro es la demagogia. Son dos cosas en las cuales fácilmente caen los políticos que prometen una cantidad de cosas, porque de la demagogia se pasa al populismo rápidamente. Y el populismo se mete en práctica cuando hay recursos, porque entonces se hace creer que se están resolviendo problemas simplemente porque se está utilizando un dinero que entró por casualidad y se utiliza para regalar, para comprar votos, como habíamos dicho, y para todo este tipo de actividades populistas que hacen creer o que dan una sensación de bienestar, pero que en realidad van produciendo empobrecimiento, porque no se utilizan ni para la inversión, no se utilizan ni para el mantenimiento de las infraestructuras, de los hospitales, de los sistemas de salud, de distribución de agua, de electricidad, e inclusive de la empresa principal, en el caso de Venezuela, de la empresa principal del Estado, que era la empresa petrolera. Ni siquiera se mantuvo la empresa y por eso estamos como estamos, pues, ¿no? Entonces, por un lado, la demagogia que hace que se distorsione y se llegue rápidamente al populismo, y por otro lado, la corrupción. Nuestras realidades arrastran un problema de corrupción grave y sobre todo que ha sido acompañado en muchos casos de impunidad. Lo que hace que entonces se produce la desección, se produce el divorcio entre los sectores de ese tejido social, y por eso es que hay un terreno, digamos, fértil para en un momento dado llegue un populista que promete algo, pero que en realidad no lo cree. Y se vea como Mesías. Y se ve como un Mesías. Entonces la gente busca un Mesías y es triste que en una Venezuela que tenía 40 años de democracia sólida, se crea y se confunda en que la solución a los problemas sociales están debajo de una bota militar. Llegar a confundir a un pueblo de esa manera significa que había un sector en unas circunstancias tan malas, tan olvidado, que buscaba ese Mesías, que lo buscó en un militar creyendo que una mano dura iba a arreglar los problemas. Consecuencia de eso, ¿qué es el único? Lo mismo está pasando en México. Eso sí son realidades similares. Lo creo, según por la intervención de nuestro amigo Juan Pablo. En Colombia también hay una situación de esa manera, donde un sector social ha sido muy abandonado frente a una especie de casta política que siempre ha gobernado el país. Pero hay que tener cuidado que ese sentimiento no sea aprovechado con malas intenciones. Porque nosotros tuvimos otros populistas en Venezuela que gobernaron el país, que utilizaron la riqueza del país y que nos vendieron un sueño de la gran Venezuela. Ese presidente que prometió cosas que no podía cumplir, terminó reconociendo que el mercado era mucho más importante, que había que sanear el mercado para poder invertir y producir y ser competitivo en los mercados internacionales. Y cuando quiso aprobar leyes que controlaban todas esas medidas populistas que había dado, pues casi lo tumban. Ese presidente terminó en prisión, prácticamente condenado. Sigue en un proceso. No, ese presidente ya murió. Ese fue un presidente del pasado, llamado Carlos Andrés Pérez. Ahora, sin embargo, volvimos a repetir el mismo esquema. Llegó Chávez, que hizo promesas, había una realidad de descontento, evidentemente, si no, creyeron que la bota militar iba a solucionar los problemas sociales, pero no, él nunca fue realmente una persona de izquierda, en el sentido de la izquierda intelectual latinoamericana. Era un militar que se alió a Fidel Castro, simplemente es una cuestión de alianza política, y que terminó siendo un pragmático. Terminó siendo un pragmático porque salió no solamente a Cuba, y ahí entró en ese plan de financiamiento latinoamericano
a dirigentes en otros países para imponer simplemente un sector de control, un bloque, crear un nuevo bloque. Es una cuestión de poder lo que se planteó, lo que está planteado en el Foro de Sao Paulo. Ese bloque no solamente hizo acuerdos con políticos, hizo acuerdos con grupos terroristas, considerados terroristas en el momento, con grupos guerrilleros de varios países, hizo acuerdos a nivel internacional con representantes del Medio Oriente. Tenemos la presencia del Hezbollah en América Latina gracias a un apoyo que se da desde Venezuela, entonces financiero para poder, como se dice, sortear los controles internacionales a estos grupos, permear las estructuras financieras para poder conseguir utilizar los dineros para eso. Entonces, eso es para mí el principal problema, que la demagogia permita la llegada del populismo, que se financie con la riqueza, porque una vez que toman el control del poder, financien con esa riqueza del Estado ideas que no son que no están destinadas al beneficio de ese tejido social, de ese pueblo del cual dicen hablar y representar. La prueba en Venezuela, nunca habíamos estado, el país, la gente está huyendo, la gente no está emigrando, la gente está huyendo despavorida para sobrevivir. Entonces son casos graves, pues lo que está pasando en el tejido social de Venezuela. Y aquí me atrevo a hacer el paréntesis de que nosotros estuvimos presentes en la presentación de un documental que precisamente reseña la vida de 5 mujeres distintas de distinto sector social en tu país, señor, en Venezuela, y que han sufrido ese desplazamiento. Incluso una dirigente del chavista, vamos a decir que también existen 2 factores que hay que analizar en todos nuestros países. El descontento al interior de las clases que han asumido el poder, porque se han sentido traicionadas de alguna manera. Si bien entendemos que no se puede dar gusto a toda la sociedad, si bien entendemos que, como tú dices, la alternancia permite el desarrollo de los sectores sociales, si no de manera equilibrada y pareja, sí de manera ascendente para cada uno de estos sectores en algún momento, ¿no? Desde algún punto de partida. Bueno, yo creo que aquí, para tomar la última parte de esta crónica de Juanito Guanabacoa, que se ha estirado toda la emisión Américas, que se transmite desde el 106.3 del FM, vamos a darle otro sentido, vamos a tratar de ver lo que pasa con una política que también nos afecta a todos de manera diferente, que es la militarización. La militarización al seno de nuestras sociedades, y la militarización que viene como una, vamos a decir, tendencia general de defensa, y vamos a ver en esos asegúnes qué se entiende por esto, y que si realmente esto puede influir en la política social o no. Y con esto daremos pues una visión completa de este universo tan complejo a quienes, de alguna manera, les voy a pedir al final que por favor hagan una síntesis microscópica en francés, porque se me olvidó decir que podíamos melanguear las lenguas aquí. Hay mucha audiencia hispanoparlante, pero también hay ese sector de francés que está interesado en lo que pasa en nuestros países y que conoce muchas veces nuestras realidades desde puntos de vista diferentes. Así es que yo invito a entrar en esto, pero bueno, que haga usted, don Nelson, se le voy a pedir una breve introducción en lo que me cambia la cabina de sonidos, ponemos un poco de música y partimos con este último una pequeña segmento. introducción en francés. En francés, todo bueno, si no es introducción, sinopsis en francés, de lo que hemos venido tratando cada uno de los puntos, y yo creo que con esto, voilà, nos pourrons arriver a un público plus amplio. Plus large. Okay. Plus large. En unos momentos y ponemos la música. Adelante, mi señor. Bueno, oui, il faut que je change mon chip, disons, pour parler dans la langue du pays. Et en réalité, bon, pour résumer, ce que je voulais dire, que dans nos réalités de l'Amérique latine, il y a deux problèmes, disons, principaux dans tout ce qui était la politique traditionnelle.
les partis politiques traditionnels ou qui de façon générale ont gouverné dans nos réalités. Et que notre tissu social, comme on a parlé en espagnol, est d'une certaine façon divorcé des classes dirigeantes parce qu'on a oublié un grand secteur de la société, vu que d'un autre côté, il y avait une partie qui vivait de plus en plus mieux, mais en oubliant qu'il y avait un secteur social qui n'avait pas accès à ce développement, à ces richesses, à cette éducation. Ce n'est pas la même réalité dans tous les pays. C'est ça une chose qu'on avait dit, parce qu'il y a des niveaux de participation au niveau économique dans les pays qui ont permis des programmes différents, des programmes de développement, comme on avait parlé de musique. Et c'est une histoire différente de chaque pays. De chaque pays. Mais en réalité, les deux principaux problèmes à lesquels moi, personnellement, j'avais signalé, c'était que les politiciens avaient deux grandes déviations devant eux et qu'il fallait faire attention. D'un côté, c'était la corruption, une corruption qui pendant des années avait été impunie, et c'est la raison pour laquelle un secteur de la société était déçu et voulait, d'une certaine façon, la possibilité d'un changement, en revanche, quelque part. Et d'un autre côté, il y a la démagogie, parce que les politiciens ont aussi, je parle des politiciens parce que c'est censé que c'est eux qui vont diriger les différentes institutions du pouvoir dans son pays. Et la démagogie, facilement, peut tomber dans le populisme. Et c'est ça qu'il faut éviter. Je pense qu'il faut l'éviter à Mexique, qui on est devant cette possibilité, comme on n'a pas su le faire au Venezuela, parce que le populisme a devenu la façon de gouverner. Malheureusement, notre ami Juan Pablo me parlait au moment de la musique de cette réalité. Et pour lui, les secrets, c'était l'alternance. Probablement, c'est vrai, c'est nécessaire éviter cette idée de se perpétuer dans les pouvoirs. Et malheureusement, dans le cas de mon pays, tout était fait, tout était monté. C'était un programme. Il fallait, et c'est l'unique chose que je pourrais dire aux Mexicains. Faites attention, parce qu'il y a des symptômes de ce populisme qui peut devenir un totalitarisme. Et attention aux symptômes. Les symptômes sont lesquels? Si on a un président qui veut vraiment faire une évolution, une réforme du pays, une transformation, cette transformation ne peut pas passer par la prise de pouvoir totale, par la permanence totale dans les pouvoirs. Si vous voyez qu'on appelle une constituante, que cette constituante veut prendre tous les pouvoirs du pays, et qu'après, les premiers ennemis, c'est l'entreprise privée, les journaux qui parlent librement, les humoristes qui sont capables de dénoncer à travers une caricature. Quand on voit ça, on est dans une situation de danger. La lumière rouge s'est allumée. Il faut faire attention face à ces déviations. Pour pas tomber dans les mêmes erreurs de réalité ou d'autres pays de l'Amérique latine. Comme c'est le cas dans mon pays, ouais. Comme c'est le cas de Venezuela. Et bon, de l'autre côté, Juan Pablo Carreño, vous avez parlé de la alternance, comme vient de dire M. Nelson Castellano. En fait, en écoutant Nelson, je me dis que en fait, tout ce qu'il décrit comme danger de ce qui pourrait devenir un gouvernement différent au Mexique, en Colombie, c'est tout ce qu'on a déjà vécu en Colombie, en fait. On a eu pendant plusieurs décennies des gouvernements populistes, démagogues, et qui ont transformé la Colombie dans l'un des 3 pays les plus inégaux dans le monde, et qui ont plongé la Colombie dans une violence qui a persécuté les journalistes, qui a persécuté les magistrats et la Cour suprême, et qui n'a pas persécuté les entreprises privées. Mais un pays qui a vécu vraiment des persécutions très fortes et une violence très forte envers la population.
Et donc, quand j'ai parlé un signe d'espoir à chaque fois qu'il y avait une figure qui se présentait comme une alternative à ça, et je voyais un signe d'espoir opposé à ça, en fait. Pas... Parce qu'on a une tendance à penser que tous les candidats de gauche et les candidats alternatifs en Amérique du Sud vont replonger dans les erreurs de Chavez et de Maduro, et dans les erreurs de Castro et des Castro, Fidel et Raúl. Et je pense que c'est une grosse erreur de penser que toutes les alternatives politiques en Amérique du Sud sont liées au Forum de São Paulo. Et je pense qu'il y a des vraies alternatives, en fait. Il y a des vraies alternatives au populisme de Chavez, que je vois plutôt des choses analogues entre Hugo Chavez et Álvaro Uribe, qui étaient des candidats, qui étaient des forces politiques opposées, qu'entre quelqu'un comme un candidat alternatif en Colombie et Hugo Chavez, par exemple. Donc avec cette réflexion du Juan Pablo Carreño, c'est vrai qu'il faut, enfin comme vous disiez, monsieur ex-consul Nelson Castellano, il faut bien faire attention à les possibles erreurs de ne pas les reproduire, mais aussi il faut savoir que c'est possible de faire autre chose. Nous aussi, au Mexique, on connaît déjà des réalités comme ça, des populistes, des démagogues, que c'est justement pour ça peut-être que les Mexicains ils ont choisi cette alternance, que c'est pas forcément la gauche, et parce qu'entre la gauche et la droite maintenant, à ce moment-là, il y a une ligne très 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 petite, non? Donc il faut faire gaffe aussi de ne pas se confondre avec populisme ou populaire, non? Alors... Bueno, pues para dar el cierre a esta última sección, como sugerí, vamos a hablar sobre la militarización, vamos a escuchar una pieza musical y después pasamos ya a otra sección de esta emisión, Américas, hablando del arte, y para sorpresa de todos, nuestro amigo Juan Pablo, músico, y nuestro querido invitado Nelson Castellano están también con el pie en el arte, están también con la participación social activa aquí en París, y bueno, pues vamos a ir dando esta semblanza, agradeciendo de antemano el tiempo y la disposición de nuestros invitados, la conducción de nuestro compañero Héctor, y esto es Emisión Américas, que se transmite en el 106.3 del FM, en español, en francés aussi, y vámonos pues de volada a un tema musical que va a ser, bueno, vamos a pasar a Chile. Vamos a pasar a Chile para que un músico chileno que también estuvo en la radio hace 8 días y con el que tuve el honor de participar en una jam session, en una intervención, pues vamos a ver algo de blues. Pues acaban ustedes de escuchar a Erwin Kitzsteiner, bluesista chileno. Vaya un saludo hasta esas tierras hermanas de Chile. Él estuvo por aquí en la sesión de hace 8 días, de hace 15 días. También debo decir que debemos una disculpa al doctor Acuña, nuestro invitado de hace 8 días, que por razones de fuerza mayor, pues tuvimos que dejar la emisión pendiente. Ahí también a Héctor, que estuvo al pie del cañón hasta el último momento, sentadito ahí a la puerta, como ya no voy a decir como qué, pero en fin.
esto es la señal de Emisiones Américas, nuestro director Osler Amaro, Abel Santa Cruz en el equipo, ellos en comisión este día y bueno, pues seguimos con esto. Vamos a dar una noticia, son 15 minutos que vamos a dedicar a cerrar este tema con la cuestión de la militarización y después vamos a pasar a la sección cultural y musical para que también conozcamos el otro lado de la moneda de inmigrantes como Nelson y como Juan Pablo y su aportación a la cultura en Francia. Todos ellos tienen cada uno su historia y bueno, pues aquí vamos a dejar a nuestro compañero Héctor que haga esa navegación de animación, en tanto que entramos al proceso de la militarización. Yo voy a tomar unos segundos en pasar a la mesa de conversación y seguir con este tema que son dentro de la sección Crónicas de Juanito Guanabacoa, que por situación extraordinaria se ha visto beneficiada con tiempo, que es el oro de la radio. Bueno, pues adelante, caballeros. Bueno, pues en un país tan peligroso como México, en donde en el último sexenio, después de haber aprobado el Plan México, el Plan Mérida, perdón, y tan peligroso, que tanto así que en el último año ha habido casi el mismo número de muertos que en 10, la idea de la militarización permea muy bien en la sociedad y otra vez conectándolo con lo que nos ocupa del tema electoral, ya le dijeron al presidente electo Andrés Manuel López Obrador si podía abrogar esta tan controversial ley de seguridad interior que en México pasó hace muy poco tiempo con el presidente Enrique Peña Nieto y que bueno, ya le pidieron al presidente electo que si podía cortarla, porque no es otra cosa más que sacar a los militares de sus cuarteles y ponerlos en las calles. Esto tiene consecuencias. Bueno, pues vemos esto. Ahora hay dos esquinas esquinas o orillas muy peliagudas. La función de los militares, que es la noción de seguridad nacional y de seguridad interior, que es la paz pública, que es, o sea, ¿cómo podríamos entender ese panorama? ¿Qué es también una guerra al narcotráfico y ahora también extendida por etiqueta al terrorismo? ¿Quiénes son el verdadero enemigo? ¿Cómo se vislumbra en la política de seguridad? Y bien, paréntesis, el doctor Norberto Emmerich, en la participación de hace 15 días, creo que fue, que tuvimos el honor y que seguimos en el diálogo epistolar con él muy de cerca, nos ha dicho que ha sido un manejo mediático la priorización del problema de la militarización y el narcotráfico, que hay otros problemas que pueden tener una determinación más importante que el simple hecho del narcotráfico como tal. Bueno, pues en esta situación vamos a preguntarle a nuestros invitados esa situación y vamos a decir que también entramos a un terreno peligroso porque lo que acabas de mencionar, Héctor, que entra dentro de las promesas de campaña, se ha venido desdiciendo en 72 horas 8 de las propuestas hechas por el nuevo gobierno, se han venido para atrás. En primer lugar, ¿por qué? Porque no se puede presentar así un cambio de bajar el precio de la gasolina sin atención a las cuestiones del mercado. Que no puede, o sea, eso es una realidad. Que no se puede dejar ahorita sin vigilancia las carreteras y todo esto, porque entonces entramos a otro problema gigante, que es la pérdida de los sectores de gobernabilidad en la cuestión del enfrentamiento a grupos armados. Resulta de que nuestro cartel ha sido tan expansionado, tan expansionista, tan fuerte, que Norberto Emmerich habla ya de un término que no se usaba sino con tu país, colombianización. Ahora hay una mexicanización de los carteles y esto ahorita actual y en la Argentina.
Así es que con esta visión yo quiero pedirles a nuestros queridos invitados que se repartan el tiempo, que rasguñen las letras cada uno de ustedes durante 15 minutos para poder dar paso a la siguiente emisión. Creo que estamos bien en el horario. Son las tantas de la mañana. Aquí los 3 teléfonos marcan 11:43. 11:43. Entonces vamos a dar final a esta emisión Américas con 10 minutos de nuestros invitados y diciéndoles que gracias a Stephanie No de la emisión que sigue de Kalash Horaire, vamos a utilizar este tiempo para hablar de arte, de música. Tenemos además de Juan Pablo y Nelson invitados a músicos franceses, a músicos japoneses, y bueno, vamos a hacer así aquí una verdaderamente tertulia cultural, artística. Así es que, señores, corre tiempo. ¿Hablamos de qué? ¿De la militarización? Sí. En virtud de lo que hemos puesto, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, en Colombia, desde el 2007 hasta la fecha se instalaron 7 nuevas bases militares. Gloria Cuartas, la diputada, estuvo desde lejos haciendo una propuesta de las bases de paz. Posteriormente, ¿qué sabe la población? ¿Qué sabe ciudadanos como tú de ese aspecto? Y después, bajo la experiencia de don Nelson, ¿cómo ve la situación y cómo es que podemos hablar de seguridad interior, seguridad, paz social, seguridad interior y defensa de la seguridad nacional? Sí, pues el tema militar en Colombia, te lo digo desde la ingenuidad de un colombiano que no conoce en detalle pues ese tema en particular. Que siente que siempre ha estado ligada la preocupación del tema militar ha estado ligada al fenómeno del narcotráfico y al fenómeno paramilitar. Que hubo no sé si todavía se puede hablar de eso, pero una época de Colombia en la que los grupos armados de extrema derecha ilegales actuaban en acuerdo con los grupos, pues con el ejército y con entidades del Estado, el Departamento de Seguridad del Estado, para luchar contra supuestamente el terrorismo, el comunismo, las FARC, pero pues que terminaron en asesinatos de grandes líderes políticos de izquierda, en masacres a poblaciones que supuestamente tenían algún tipo de influencia guerrillera, masacres de líderes comunales, de líderes sociales, que es un fenómeno que hoy todavía sufre Colombia. Ayer mataron a una líder comunal. En estos últimos días ya hubo una masacre de 7 personas en Argelia. 3 líderes sociales han sido asesinados. Las cifras oficiales hablan de 39 líderes sociales asesinados en lo que va del año. Las no oficiales hablan de casi 100. Entonces son fenómenos que se han ido perpetuando en Colombia, que se han ido estableciendo, empotrando en Colombia, que siempre estuvieron ligados a esa unión de la ilegalidad, de los grupos ilegales de extrema derecha que venían del narcotráfico, y a esa unión entre esos grupos y el ejército. Entonces, hoy en día, por ejemplo, el líder del Departamento de Seguridad del Estado, el DAS, en la época del asesinato de Luis Carlos Galán, está en la cárcel, porque estuvo ligado a esa muerte. Entonces, para un colombiano del común como yo, hablar de el fenómeno militar, de la militarización de Colombia en estas últimas décadas, no es imposible hablar de eso hoy sin pensar en lo que pasó desde finales del siglo XX hasta hoy en día. Es eso, ¿no? Es imposible no pensar en esos vínculos que hubo entre el ejército, la policía, el ejército y
y el narcotráfico y los grupos paramilitares. Y bueno, justamente hablando de la violencia, hubo una movilización en París sobre Una movilización mundial. Mundial, sí, fue... Es que también en Colombia Sí. empieza a ser consciente de esa violencia, ¿ves? Porque es que el problema de Colombia es un poco de lo que tú evocabas hace un rato. Es que la política, los políticos son demagogos, ¿no? Nos han hecho creer en Colombia que vivimos en un estado perfecto, en un país en el que no hay problemas. De hecho, han estado tratando de limpiar la imagen de Colombia desde hace algunos años, a mi punto de vista. Pero, ¿qué podría decir, por ejemplo, el vecino Venezuela tu vecino Venezuela sobre la militarización o sobre el peligro, sobre nuestra realidad es completamente distinta. Nosotros teníamos un gobierno civil que fue sustituido por un gobierno militar. Chávez es un militar que intenta llegar al poder con un golpe de Estado. Y como no lo logra, es cuando todo ese grupo del Foro de Sao Paulo se mete a diseñar una estrategia con la experiencia cubana para tomar el poder vía unas elecciones que realmente ganó. Pero una vez que ganó, implementaron todo el proceso de desmantelamiento de las instituciones. Efectivamente, Chávez llega al poder y militariza la administración pública. Nunca habíamos tenido más militares, los civiles quedan desplazados, todas las empresas del Estado pasan a ser dirigidas por militares. Actualmente, la mayoría de las empresas del Estado, de los cargos ministeriales, están en manos de militares, la distribución de comida, gobernaciones de Estado. Entonces, están gobernando en Venezuela un estamento militar, pero que curiosamente no se parece en absoluto al militar que estábamos acostumbrados en Venezuela. Yo quiero partir un poco de la introducción, cuando Francisco nos habló de este tema, nos hablaba de la seguridad nacional. Pues, ¿para qué se conciben unas Fuerzas Armadas si no es para la seguridad nacional y la frontera? Pero no es para la paz interna, porque para eso están los cuerpos policiales y de investigación, que no son militares, son otro tipo de cuerpos. Pero en el caso de Venezuela se ha confundido y han puesto a la Guardia Nacional a controlar las manifestaciones, sobre todo de oposición de jóvenes, de estudiantes, y que ha traído como consecuencia la cantidad de cientos de muertos que se han producido, en su mayoría de jóvenes, muchos de ellos hasta menores de edad. Entonces, la militarización en Venezuela ha traído violación de derechos humanos, ha traído corrupción, porque hoy en día todas estas personas en cargos que normalmente estaban en manos de civiles, lo que ha permitido es que con el control de las armas, más el control político, han tenido la impunidad de hacer una cantidad de operaciones, creación de carteles. Venezuela no era un país que estaba considerado país productor de droga o narcotraficante. Sin embargo, hoy en día aliado especialmente, lamentablemente, a los grupos guerrilleros colombianos. La FARC y la ELN han estado en contacto, han tenido apoyo militar venezolano, está sumamente probado, está probado en grabaciones, está probado en películas, está probado en declaraciones, en militares que han renunciado, que se han escapado, que se han exilado y que han dado las declaraciones de los campamentos que funcionan en Venezuela y las relaciones de la FARC con el narcotráfico, porque ha servido para financiar la revolución en Venezuela, pero financiar también otras revoluciones en otros países, como es el caso de Nicaragua, como es el caso de Bolivia, como es el caso de Ecuador. Entonces, yo si pudiera resumir en algo, diría, sobre todo volviendo a lo de México, que la demagogia y el populismo tienen un freno, normalmente, que es cuando se llega al poder, es la realidad. Son los mercados, son las leyes, son los acuerdos internacionales. No se puede hacer todo lo que se dijo que se iba a hacer simplemente porque formamos parte de una estructura internacional donde tenemos que respetar ciertos procedimientos.
pero eso no justifica que para entonces llevar a cabo esas promesas que se han querido o que se han anunciado en una campaña electoral, se tenga que violar la Constitución, las leyes, las libertades individuales, los derechos humanos, la libertad de prensa, que es lo que está pasando en Venezuela, y sobre todo evitar lo que nos ha pasado a nosotros, que el tráfico de drogas, la explotación irracional del arco minero, que es en manos también de militares, otra empresa petrolera paralela que se ha creado de importación y exportación en manos de militares, simplemente porque en este caso el presidente civil ha puesto en manos de militares la supervivencia de un régimen que cada día es menos popular. Bueno, pues con esto dejamos el asunto sobre la mesa. No podemos decir que en temas tan intrincados haya conclusiones. Ha habido estas interpretaciones y bueno, hemos seguido este proceso electoral que seguiremos también con aquellos que faltan en nuestro continente americano de llevar a elecciones presidenciales. Recordemos que son 6 países, que que el año pasado fue en Chile, que el poder se dio, como lo comentaba el señor Chacra en entrevista que también pasamos por esta estación, hasta el año 2018. O sea que estamos viendo, estamos participando y somos testigos de la reconformación geoestratégica de nuestro continente y con ello la influencia que estos movimientos tienen en el globo terráqueo. Yo quiero agradecer y darles último minuto la palabra a cada uno de nuestros invitados, a ti Héctor, amablemente, para dar concluida esta sección de Juanito Guanabacoa que se produjo de manera natural a todo lo largo de la emisión Américas y dar paso a el programa extraordinario que seguirá con relación a la música, al arte y a todo lo demás aquí en París. Pues debemos estar y estoy muy agradecido de las visiones diferentes que nos da la gran gama de posibilidades de países de América Latina, las enseñanzas de las que podemos agarrarnos para no hacer los mismos errores, para no repetir los mismos vicios, pero es importante decir que pues México en este momento debemos estar a la escucha de todos porque estamos en un momento histórico y pues yo me incluyo ahí porque hay esperanza, como decía el compañero Juan Pablo, y también ¿qué es lo que tú, Juan Pablo, quisieras agregar algo más? Sí, no, pues, retomo lo que estaba diciendo y es que en Colombia siempre hemos sido un poco indiferentes a la realidad colombiana. Es decir, en Colombia nos hemos acostumbrado, yo creo que es tal vez una especie de acto de defensa frente a la realidad de supervivencia, pero no somos realmente conscientes de lo que pasa en Colombia. Y solamente te quedan unas cifras que son el número de masacres que ha habido en Colombia entre 1980 y 2012. Son 1982 masacres. Podríamos decir que pasó ayer, ¿ves? Uh-huh. O sea, 1980, 2012, ¿ves? Te digo, en esta semana ya hubo una masacre en Colombia, ¿ves? Son realidades demasiado fuertes. 11.571 víctimas de masacres, que en Colombia una masacre es a partir de 4 muertes sistemáticas, ¿ves? De las cuales 11.166, fueron cometidas por los paramilitares, 343 por las guerrillas, 158 por la fuerza pública y 295 por otros grupos. Y en Colombia, la idea que nos han vendido es que la solución siempre ha estado del lado de la que yo considero que es parte del problema, ¿ves? Y ya, era eso, una reflexión sobre esa especie de indiferencia de nuestra realidad. ¿Alguna última cosa que quiera agregar? Bueno, sí quisiera hacer un último mensaje. En Venezuela han muerto durante los últimos 10 años más de 250.000 civiles.
No estoy hablando de presos políticos ni de perseguidos políticos. Estoy hablando de civiles muertos por el hampa común desatada sin ningún control del Estado. El 90% de estas muertes han quedado impunes porque el sistema de justicia tampoco funciona. Entonces, las masacres, nosotros tenemos más muertos que Irak, que estuvo en guerra, declarada. y Venezuela la gente está muriendo simplemente porque la AMPA está desatada y porque no hay un control del Estado y porque no es eso una prioridad para el gobierno. Estas cifras que yo di solo son de masacres, ¿ves? No de ejecuciones extrajudiciales, de muertes de A1, ni de A2, ni de A3, ni... Es simplemente el fenómeno de unas muertes sistemáticas dentro del conflicto, ¿ves? Bueno, pues dejamos esto, Hay muchas más. dejamos este tema tan importante para la mesa, las cartas sobre la mesa, para continuar la reflexión, y damos por terminado el programa. Ya son las 12, mediodía en París, y pues que tengan un feliz domingo. Muchas gracias.